Ese fue el salvavidas que Jesús le dio a la humanidad, dando a su Hijo unigénito para que Él pudiera morir en la cruz del Calvario y pagar nuestros pecados. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 8 dice lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hoy te tengo esas noticias. Te quiero decir hoy, eres un pecador, tanto como el mismo pastor, pero hoy tú tienes una promesa que puede ser cumplida a través de la sangre y el poder de Cristo Jesús, y que Dios mostró su gran amor a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué nos quiere decir esta ilustración que acabo de platicar con ustedes, pastor? Lo que quiero que sepas es que para Cristo el triunfo fue que el triunfo de Cristo fue que lo pisotearan. El triunfo de Cristo fue que a Él se burlaran de Él, que lo golpearan, que lo despreciaran y hasta llegar a la cruz del Calvario donde lo crucificaron. Allí es donde encontramos el verdadero triunfo de Jesús. Fue el triunfo, mis hermanos, de Dios más grande sobre sus enemigos para cumplir su plan de redención. Y este pasaje que vamos a ver nos va a enseñar 4 cosas. Y la pregunta que nos va a enseñar es cómo poder tener triunfo en nuestras vidas. Del versículo 8 al versículo 17, Pedro le habla a las personas. Recuerdan, son 5 ciudades expatriadas, 5 ciudades que están bajo problemas, bajo tribulaciones. Y él habla en su audiencia y él les dice lo siguiente. Primer punto para hoy. ¿Están listos? Vamos a aprender y vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir hoy. Primer punto, para poder triunfar, ¿qué dice ahí? Debemos ser pacificadores. Digan conmigo, pacificadores. Para poder triunfar hoy, mi querido hermano, tienes que ser un pacificador. Hoy lo que te quiero decir es lo que dice el versículo 8. Vamos a leer la escritura y dice lo siguiente. Por último, esto dice Pedro a las 5 ciudades expatriadas y les dice, todos deben ser de un mismo, ¿qué dice ahí? Parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas y sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y en el versículo 8 nos da la respuesta de un verdadero pacificador. Pastor, ¿qué es un pacificador? Este versículo 8 nos enseña lo que es un verdadero pacificador. Versículo 8 nos dice lo siguiente, número 1. Un verdadero pacificador es todo aquel que anda y que andan en un mismo parecer. Digan conmigo parecer, mismo parecer. Digan conmigo mismo. Ahora digan conmigo parecer. El verdadero pacificador es el que anda en un mismo parecer. Número 2, los que tienen compasión unos de otros. Ese es un pacificador. Número 3, los que se aman como hermanos. Es la palabra que vemos ahí que aparece en el griego de Filadelfos. Número 4, que sean de buen corazón, misericordiosos. Y número 5, que mantengan una actitud humilde de humildad. Ahora vamos a hablar de cómo una iglesia puede tener triunfo. Porque yo creo que la iglesia del siglo ahora, 21-22, del año 2020 en adelante, la iglesia que tiene triunfo es la iglesia que trae al artista más famoso cristiano. La iglesia que traiga miel San Marcos es la iglesia más triunfadora para algunos. Y mis hermanos, esa no es la iglesia más triunfadora. La iglesia más triunfadora es la que son pacificadores, la que realmente vive la verdad. Así sean 50, así sean 100, así sean 1000 personas. La verdadera iglesia es la que realmente vive la palabra de Dios. No la que trae 1000 personas y que están celebrando y gritando, pero realmente eres un pacificador. Vienes los domingos a la iglesia y realmente regresas a tu casa y eres un pacificador con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia por línea. Los que están escuchando por línea, ¿somos pacificadores? Porque hoy aquí dice la palabra que debemos vivir con un mismo sentir en el cual debemos estar unidos en los mismos propósitos y pensamientos. Esa es la iglesia, mis hermanos. Los que entiendan el propósito y los que están en el mismo pensar. Amén. Si conoces la palabra de Dios y la vivimos, será fácil estar en unidad. Esa es la iglesia, la que conoce el propósito. Les voy a decir, ¿cuál es el propósito de Travis? Alcanzar a las personas que están fuera de Dios y acercarlas ¿a quién?
a Cristo Jesús. Y si entendemos nuestro propósito y si entendemos nuestra visión, vamos a poder estar unidos como una iglesia. Número 2, tener compasión es compartir los sentimientos de otros, llorar con los que lloran y gozarse con los que están gozosos. Esa es la iglesia que queremos ser, mis hermanos. Una iglesia que llora con los que lloran, se gozan con los que se gozan. Ese para mí es el triunfo, mis hermanos. Yo creo que no es una coincidencia que hoy esté predicando de cuál es el verdadero triunfo para una iglesia ahora en este momento. El domingo pasado fue un servicio maravilloso, amén. Todos estuvieron aquí, la mayoría que yo los estoy viendo, la mayoría estuvieron aquí, levantaron manos, se gozaron con Coalo, pero porque ya que Coalo no está aquí, no significa que la iglesia no tiene triunfo y que no tendrá triunfo, porque la iglesia, mis hermanos, es la que enseña compasión con los que lloran. La verdadera iglesia es la que se goza con los que se gozan. Esa es la palabra de Dios, lo que nos enseña para poder hacer como una iglesia. Número 3, amarnos como hermanos. Por ese amor que nos une, ¿en quién? En Cristo. Número 4, las personas misericordiosas tienen un corazón tierno que se une con el que sufre. Y número 5, ser humildes. Versículo 9, si seguimos leyendo la carta primera de Pedro, nos va diciendo, no paguen mal por mal. Dice lo siguiente, no respondan con insultos cuando la gente, ¿qué dice ahí? Los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá, ¿qué dice ahí? Su bendición. Aquí podemos encontrar lo siguiente, mis hermanos. Vivimos en una sociedad que queremos entregar mal por mal. Si nos hacen mal, hacemos mal. Si nos hacen bien, les hacemos bien. ¿Por qué? Porque en la sociedad de ahora, en este momento, nos está enseñando que no debemos ser pacificadores. Que si no gana la candidatura, la persona que estábamos votando, necesitamos ir y hacer cosas como lo que estamos viendo en las teles muchas de las veces. Quemar edificios, gritar, protestar. Mis hermanos, ¿realmente eso es un pacificador? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que no debemos de devolver mal por bien. ¿Han escuchado eso? Tienes que devolver al mal, le tienes que devolver el bien. Tienes que devolver al mal el bien. Versículo 10 sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 10 dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días, ¿qué dice ahí? Felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Aquí este versículo es clave, mis hermanos. Aquí dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Aquí hay muchos que podemos hacer, yo creo que una taquiza de lengua, de tan grande que está la lengua de algunos de ustedes y también la del mismo pastor. Pero mis hermanos, aquí dice, refrena la lengua y tus labios de decir mentiras. Versículo 11, apártate, que dice ahí, del mal y haz, ¿qué dice ahí? El bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Versículo 12 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Primero, para poder triunfar, ¿qué tenemos que hacer? Ser pacificadores. Digan conmigo, pacificadores. Para poder triunfar tenemos que ser pacificadores. En inglés, para los que son jóvenes y niños, to be successful in the Christian life, you have to be a peacemaker, right? You have to be a peacemaker. Tienes que ser un pacificador. Número 2, vamos a ir siguiendo navegando. Para poder triunfar, debemos vivir una vida, que dice ahí en las pantallas, una vida recta. ¿Qué es una vida recta, pastor? Vamos a ver el versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están, ¿qué dice ahí? Deseosos de hacer el bien, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Qué bonito es lo que dice aquí la palabra de Dios. Si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarles.
Dios les va a bendecir, mis hermanos. Ahora, aquí este versículo es el que le encanta mucho a los predicadores de la prosperidad, en el que dicen que si obedecemos, Dios nos va a dar de regreso una bendición que sobreabunda y que las puertas del cielo se van a abrir y van a caer los billetes de $100 de la nada. No, 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 no. Aquí lo que dice este versículo es que si tú haces lo correcto y sufres por hacer lo correcto, Dios te va a bendecir y Dios va a tener tu favor sobre tu vida. Y cuando Dios da favor, Dios puede hacer lo que quiera bajo su voluntad. Y hoy yo te pregunto, ¿quieres tener éxito en tu vida? ¿Quieres salir adelante en tu vida personal? ¿Por qué no haces el bien para que el Señor tenga su resplandor y el sol esté sobre ti y muestre su favor sobre tu vida? Lo hablamos el domingo pasado sobre la bendición que Dios te puede dar, pero Dios no te puede bendecir si tú estás entregando mal por mal. Hoy dices, pastor, es que yo quiero que Dios me bendiga, pero en tu casa entregas el mal a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Tienes que reflejar un poquito cómo Dios te va a bendecir en tu vida si tú no estás haciendo el bien. Y no es que yo esté predicando el mensaje de la prosperidad, pero ¿cómo quieres que Dios te bendiga en tu vida si tú no estás haciendo el bien? Si tú no tienes lo que Cristo dice que hagamos, que vivamos una vida recta. No solamente ser pacificadores, no solamente vivir una vida recta. Número 3, vamos a seguir navegando. Para poder triunfar, debemos vivir una vida, ¿qué dice ahí? Sin temor. Hoy te quiero decir una cosa. Tienes que ser un pacificador. Amén. Tienes que vivir una vida recta. Y tienes que vivir sin temor. El cristiano, mi hermano, muchas de las veces vive con temor. Y hoy el Señor dice a través de su palabra que tú tienes que vivir sin temor. Versículo 14b dice lo siguiente al versículo 15. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Hoy dice el Señor a través de su palabra que no tengas miedo. No tengas miedo a las amenazas, no tengas miedo a lo que llega a pasar en tu vida, porque el Señor está contigo, Él va por enfrente, Él va por atrás, Él va de lado a lado y Él no dejará que el propósito que Él tiene para tu vida se cumpla. Porque no hay nada que pueda cerrar la puerta, mi hermano. La palabra de Dios dice en Revelación que Él abre puertas que nadie puede abrir y Él cierra puertas que nadie puede cerrar. Ese es el poder de Dios, mi querido hermano. Sigue la palabra de Dios diciendo, versículo 15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, escucha esto, aquí es donde tiene que la iglesia entender. Si alguien les pregunta, ¿quién es alguien? Una persona, un individuo, si alguien te pregunta acerca de la esperanza que tienen o que tienes como creyente, ¿qué dice ahí la escritura? Seguimos leyendo, estén siempre preparados para dar una explicación. Mi hermano, el cristiano de ahora no puede decir por qué es un cristiano. El cristiano de ahora dice, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia el domingo, yo soy cristiano porque yo leo la palabra, pero realmente tú puedes decir quién es Jesús. ¿Realmente tú puedes decir que es la palabra salvación? ¿Realmente tú puedes entender las buenas nuevas y compartirlas con los demás? Porque aquí Pedro dice, estén siempre preparados para dar una explicación y poder enseñar a la gente que deben de vivir una vida sin, ¿qué dice ahí? Temor. Y cuando el creyente confronta, escucha lo siguiente, cuando el creyente enfrenta la crisis, es tentado a ceder al miedo y tomar una decisión equivocada. Hoy te quiero decir, ¿por qué el creyente toma una decisión equivocada? Por miedo. Por miedo, a veces tomamos decisiones equivocadas, en el que es posible ser optimista en medio de las aflicciones. Amén. Número 1, tenemos que ser pacificadores. Número 2, tenemos que vivir una vida recta. Número 3, debemos de vivir sin temor. Y número 4, para poder triunfar debemos tener una conciencia limpia. Versículo 16 al 17. Seguimos leyendo la escritura.
pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia, ¿qué dice ahí? La conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer, ¿qué dice ahí? El bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer, ¿qué dice ahí? El mal. Tener buena conciencia, mi querido hermano, es estar tranquilo internamente, que no tienes acusaciones porque has tomado la conducta correcta. Ese es la verdadera o el verdadero propósito de Dios, mis hermanos. Le voy a pedir a Carlos que pase. Mi hermano, el verdadero triunfador, ¿cuál es? El que es un pacificador. Digan conmigo, pacificador. Digan conmigo, vivir una vida recta. Número 3, vivir sin temor. Tener la conciencia limpia. Y la segunda parte que hoy quiero que sepas, y con esto terminamos. El sermón de hoy habla sobre cómo tener triunfo en las vidas. Pero hay algo que muchas de las veces la iglesia cristiana se olvida. Que a veces no nos acordamos y a veces tiene alguien que decir, hey, acuérdate de esto. Porque si tú lees del versículo 18 al versículo 22, Pedro habla del ejemplo de Jesucristo para poder llegar al triunfo. ¿Sabes cuál es el problema que estamos viviendo ahora? Que estamos viendo muchos libros en las bibliotecas cristianas. Y las bibliotecas cristianas crecen más de libros. Y tú puedes ver un montón de libros en las bibliotecas o en las librerías cristianas. Pero la sección de Biblias se está haciendo más chiquita. Porque muchas de las veces, para poder llegar al triunfo, estamos buscando el modelo de tal persona. O la vida de tal persona. Es que el pastor tal es un ejemplo a seguir. Y no te estoy diciendo que no debemos de seguir el ejemplo de un pastor o el ejemplo de un escritor de un libro. Pero muchas de las veces nos olvidamos del ejemplo de Jesús, de lo que hizo en nuestras vidas, mis hermanos. Y hoy la palabra del Señor nos dice que Jesucristo llegó a ser triunfador y Él sigue siendo triunfador y nadie le puede quitar el título de triunfador. Cuando tú ves las Olimpiadas, cada 4 años hay un campeón mundial. Sea de atletismo, sea de fútbol, sea de básquetbol, sea de correr, sea de lo que sea. Cada 4 años hay un ganador. Esas son las Olimpiadas. Cada 10 años se rompe un récord. Y la gente se emociona porque Usain Bolt corrió la carrera de los tantos metros planos y rompió el récord y es el hombre más rápido del mundo. ¿Sí lo han visto en las noticias? Cuando anuncian cuando se rompe un récord o cuando un equipo de fútbol es campeón. Y mi pregunta para ti es, ¿quién ganó las Olimpiadas hace 8 años? Mi pregunta para ti, el que le gusta el fútbol, ¿quién fue campeón del fútbol mexicano hace 3 años? Mi pregunta para ti, ¿quién fue el presidente de los Estados Unidos hace, podríamos decir, 20 años? ¿Te acuerdas quién fue el presidente de los Estados Unidos hace 20 años? ¿O el presidente de México hace 40 años? Esa es la diferencia de Cristo al hombre. Que los que están corriendo por una carrera se olvidan de sus nombres. Sus trofeos se empolvan, mis hermanos. Y ellos, nadie se acuerda de ellos. Pero Cristo Jesús, Él gana y ganará y seguirá ganando la victoria, porque ese es Jesús, mi hermano. Alguien que ya corrió la carrera, alguien que ya la vivió y que nadie puede romper el récord de Jesús, porque el récord de Jesús es vida eterna.
Y no hay una persona en la humanidad que se haya despojado de ser Dios y de haber venido y ser el Hijo de Dios y vivir una vida recta y hacer todo como nadie lo había hecho en la humanidad. Y mientras los fariseos y mientras la gente religiosa no entendía la gracia, la gente pudo entender de un amor por parte de Dios y de su gracia que no se acaba. Y ese es el amor de Jesús, un amor incondicional, mi querido hermano. ¿Y por qué no te emocionas? ¿Por qué la iglesia no se emociona de que hay una gracia dispuesta allí para tu vida? Muchas de las veces la iglesia se enfría. Muchas de las veces la iglesia se convierte apática. Muchas de las veces la iglesia no aplaude. Pero cuando viene Luis Miguel y canta, la gente se emociona. ¿Por qué no nos emocionamos cuando vemos a Jesús y cuando encontramos su presencia y cuando tenemos devoción con Jesús? Y no importa, mi hermano, cuánta gente está aquí, tú tienes que serle fiel al Señor por toda la eternidad, porque ese es el amor que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios, mi hermano. Porque no somos movidos por emociones, somos movidos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nos movemos. No nos movemos porque el predicador predique bonito o porque la alabanza esté bonita. Nos movemos porque sabemos que somos una iglesia que nos mueve su gracia. Y cuando encontramos su gracia, cuando experimentamos su gracia, ahí decimos, hay vida eterna y Cristo me ama y no importa qué esté pasando a mi alrededor, porque yo no me muevo por la gracia. Perdón, yo no me muevo por los sentimientos, yo me muevo por la gracia. Y hoy como iglesia tal vez dices, no, es que no vino la gente que vino el domingo pasado. Pero cuando eres movido por la gracia de Dios, dices, no importa cuánta gente esté hoy aquí. Porque tenemos cristianos que se mueven por las emociones. Y aquí vemos a un Jesús que nos da el triunfo a través de su sufrimiento, justificándonos para siempre. Mi hermano, escucha esto. Jesús nos da el triunfo a través de su sufrimiento, justificándonos ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sabes cuál es la palabra justificado? La palabra justificado es cuando tú estás enfrente de un juez y tienes la convicción de sentencia de por vida y viene alguien y dice, aunque tú tengas sentencia de por vida, pagaste tu sentencia, porque alguien más la pagó y se llama Jesús. Nosotros tenemos hoy triunfo por lo que hizo Jesús y por lo que va a hacer a ti en tu vida. Número 2, Cristo nos da triunfo a través de su anuncio sobre los espíritus malignos. ¿Sabías que Jesús anunció su victoria el día entre resurrección y entre la muerte de Cristo Jesús? ¿Por qué hay 3 días en medio? ¿Por qué Jesús muere y después resucita el tercer día? ¿Por qué hubo un tiempo de silencio, podríamos decir? Teológicamente la palabra de Dios nos dice, versículo 19, por lo tanto fue a predicarle a los espíritus encarcelados, a esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Y la interpretación del versículo 19 ha sido de controversia, porque hay gente que piensa que el bautismo de agua salva, pero hoy te quiero decir que el bautismo que salva es cuando tú aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador y dices, yo te acepto. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú dices, yo te recibo como mi único Señor y Salvador, y automáticamente eres un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. ¿Sabías eso? El que es un hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios y el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia. El bautismo del Espíritu Santo no es que derrame el Espíritu Santo sobre tu vida y tú empiezas a hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es cuando tú eres cambiado por dentro, afuera, y cuando tú dices, yo era un borracho y ahora soy una persona que no ha tocado una bebida. El que es bautizado por el Espíritu Santo es el que cambia, el que dice, ahora quiero vivir una vida que demuestre
que yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Por qué no vives una vida, mi hermano? Porque Cristo ya murió, Cristo ya triunfó y Cristo seguirá siendo triunfador. Y número 3, Cristo nos da el triunfo a través de su victoria. Cristo nos da el triunfo a través de ¿qué? De su victoria. Versículo 22, ahora Cristo. Pedro dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Hijos, where does Jesus live? Where is Jesus? Have you wondered that question? Where is Jesus? Jesus is in heaven, at the right hand of God. Si regresamos al versículo 22, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios Papi y todos los ángeles. Escucha, todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Y hoy tú puedes ser salvo a través de Jesucristo. Hoy puedes tú cambiar tu caminar a través de Jesucristo. ¿Por qué no te levantas ahí sobre tus pies? ¿Y por qué no dices, Cristo es exaltado en los cielos? ¿Y por qué no dices, Cristo lo harás otra vez? Porque cuando pasaron muchas cosas en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vio la mano de Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver la mano de Dios. Y hoy como cristiano tú puedes decir, aunque yo no vea la mano de Dios en este momento, yo he visto la mano de Dios en el pasado. Por cómo me ha sacado de ese lugar, cómo me ha bendecido. ¿Y por qué no hacemos un tiempo de adoración? Un tiempo en el que adoramos al Señor.